Nuevamente, buenos días. Que Dios les sorprenda para bien. Porque a veces nos sorprendemos, ¿no? Cuando de manera repentina gozamos de buena salud y caemos enfermos. Mientras estamos en este cuerpo, no estamos exentos de no enfermarnos. Porque entonces, ¿cómo vivirían los médicos, no? Ellos viven de las enfermedades. Difícilmente, si usted va a una cita médica, difícilmente, ¿no? No quiere decir que no se dé. El médico le va a devolver la plata porque usted se encuentra bien. Incluso le va a decir, ¿en qué vino? No, vine en un taxi, vine en transporte. ¿Cuánto le costó? No, venga, qué pena. A lo contrario, viven de las enfermedades y respetamos, ¿no? Jesús, haciendo alusión a eso, dijo que como médico Él vino por enfermos y vivimos en una humanidad enferma, y esa enfermedad todavía humanamente no van a conseguir la dosis ni la vacuna, solamente está en Jesús. Amén. En Jesucristo está la respuesta, y es una sola para siempre, en la cual Jesús tomó el lugar suyo y el mío en la cruz del Calvario, para darnos esa amistad, porque estábamos enemistados con Dios. Ahora el Señor Dios Padre nos mira a través de la obra de Jesucristo. Amados, le doy el paso a las maestras para que los niños y niñas puedan pasar. Si bien hay unos niños y niñas que hoy nos vinieron, que los sábados habían estado, y Dios les tiene algo pendiente a ellos y a ellas. Bueno, mientras los más grandes se van a su salón, porque la Biblia dice que Jesús, tomando a un niño, nos ilustró que ellos son los mayores. No tomó a un sumo sacerdote, no tomó a un doctor de la ley, no tomó a una persona adulta mayor, no, tomó a un niño. Permítame orar para estar iniciando esta meditación. Amado, eterno y poderoso Dios, a ti damos gloria, a ti damos alabanza. Señor, delante de ti estamos, Señor, regocijados en ti. Señor, sabiendo a quién nos acercamos a ese Dios que en su inmenso amor nos permitió acercarnos a Él. No por nuestros méritos, sino a través del mérito de su gracia, esa gracia en la cual Cristo pagó el precio de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, que sabiendo hacer lo bueno y no lo hacíamos, que haciendo lo bueno pero con motivaciones equivocadas, Señor, pero a través de Jesucristo, Señor, es dada ese perdón y ese nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo, que convence igualmente de nuestra condición delante del Padre. Te doy gracias por cada hermano, cada amigo que ha atendido al llamado, a la invitación tuya, a través de cada hermano, a través de cada uno de nosotros. Háblanos conforme a la necesidad del corazón de cada uno de los que estamos aquí. Por tu nombre te lo pido, Jesús. Amén y amén. 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 Y amados, estamos desarrollando la serie de cantos graduales, que son 15, y el Señor hoy nos quiere ilustrar en el Salmo 122, oración por la paz de Jerusalén, canto gradual de David, el rey David. Y el rey David de estos cantos graduales, había escrito 4. Encontramos el primero, que es el Salmos 122, el 124, el 131 y 133, atribuidos a David. Y comentábamos que estos cantos los realizaban los peregrinos. Una persona peregrina es aquella que está de paso, porque el lugar por donde está recorriendo no es el lugar de habitar él. Usted y yo, nos dice la Biblia, que estamos de paso. Estamos de paso acá. No es que el Señor te dice, no disfrutes de lo que te he provisto aquí en la tierra. No.
que algunos se van al otro extremo. No, como estoy aquí peregrino, ¿para qué voy a tener mi casa? ¿Para qué voy a prepararme? ¿Para qué voy a ahorrar? ¿Para qué voy a salir con mi familia un domingo, pastor? Pero el domingo es el día del Señor. No, todos los días son del Señor. Él es el Señor del día de reposo y Él es el reposo verdadero para nuestras vidas. ¿Sí? Cuando usted en su labor diaria de lunes a de lunes a sábado no tiene tiempo para salir con su familia y le corresponde salir, salga. La Biblia dice que no debe ser un hábito repetitivo, es no asistir a la iglesia, que eso sí nos llama la atención el Señor. Pero entonces somos peregrinos, los que hemos nacido de nuevo, los que somos hijos e hijas de Dios. Por esto es una comunidad de fe, común unión con Dios a través de la fe en Jesús. Pero también somos la familia de la fe. Déjeme decirle que usted tiene dos familias, la familia biológica que usted no escogió y la familia en la cual a través de Jesucristo también pertenecemos, que usted tampoco escogió. El Padre Celestial lo escogió a usted. Amén. Socialmente nos enseñan desde muy niños o muy adolescentes que mis amigos ahora son mi familia. Y por eso papá, mamá pasan a un tercer plano, en ninguna manera. Eso no es familia, eso es compañerismo. Y lo más cercano sería ser amigos. Ahora, amigo es en todo tiempo. No es en el momento grato, en el momento bueno, en el momento de abundancia. La Biblia dice en Proverbios 17, en todo tiempo. Entonces, difícilmente esos también son amigos, son compañeros. Y amados, frente a lo que el Señor nos quiere hablar hoy, a nuestras vidas, a nosotros, encontramos que podemos titular ir a la casa de Dios y a la ciudad de Dios. Esta es una iglesia local, pero es casa de Dios. Amén. Amén. Pero también nos dice que usted y yo somos casa de Dios a través del Espíritu Santo. Pero vamos a hacer referencia a la casa de Dios como la iglesia local. Pero también el sector Fusagasugá. Creemos que esta ciudad va a ser de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo lo creo que va a ser de Dios. ¿Por qué? No porque usted y yo lo queremos, sino porque Dios lo quiere. ¿Y cómo lo quiere? A través de una iglesia como esta y de las tantas iglesias que están abiertas en este momento, hablando de ese Dios vivo. Y no solamente hablando a nivel de las puertas hacia adentro, sino de las puertas hacia afuera. La palabra iglesia viene del griego eklesia, que tiene varias significaciones. Asamblea, tiene también, pero lo que me gusta más es la parte etimológica o la parte del significado, llamada para afuera. Para afuera. ¿Sí? Como iglesia local Dios nos quiere llamar, ¿sí?, a lo que Él quiere hacer a través de nosotros, que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces, ir a la casa de Dios y a la ciudad de Dios. Y, amados hermanos, cuando hablamos también de iglesia, si bien estamos hablando de la iglesia local, de la iglesia a la cual la conforman todos los creyentes, su casa, Dios quiere hacer de ella una iglesia. La primera iglesia para la familia es su familia, en la cual el hombre y la mujer son responsables de esas vidas que Él le ha confiado, que Dios le ha confiado a usted. Y si todavía en este momento solamente son la familia desde el punto de vista de pareja, el hombre y la mujer, la abuela y los nietos, también son iglesia. Pastor, ¿qué está diciendo usted? Eso está en la Biblia. Bueno, el Señor dice que donde están 2 o 3 en la iglesia, en el templo. En primer lugar, el Señor, Él no mandó que le construyeran templo.
Y ahí pues, no me quiero extender. Vamos a ser breves. Entonces, eso es un tema interesante, pero la primera es la familia. Génesis capítulo 3, y luego encontramos en el Génesis capítulo 3 la desobediencia del hombre, pero luego encontramos en el capítulo 4 la descendencia, y en el capítulo 5 de Génesis cómo se dio esa descendencia. ¿Sí? Hablamos de descendencia, hijos, nietos, bisnietos, y sigue. Esa fue la primera. En el lugar en la cual Adán y Eva y sus hijos, ¿no? Caín y Abel celebraban a ese Dios maravilloso. Pero esa familia fracasó. El diablo y las circunstancias se van a levantar contra la familia. Y vemos familias en crisis. En crisis desde el punto de vista moral, es decir, que no tienen claro lo que es bueno y lo que es malo, que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Usted cree que si eso no fuera así, las iglesias en la cual nos acercamos a ese Dios vivo y bueno y perdonador, aquí no cupiéramos? Pero preferimos muchas veces que nuestros hijos no vengan a reuniones en las cuales los llevamos al Señor y no a las drogas. Las cosas hay que decirlas tal cual, ¿no? Los llevamos a Dios y no a intoxicarse a través del alcohol. Los llevamos a Dios para que conozcan, como dice la palabra, con qué limpiará el joven su camino. Con formar pandillas, con guardar la palabra, vivir la palabra de Dios. Por eso encontramos que el hombre sin Dios hace las cosas malas que parecen buenas. Pero no hay cosas malas que parezcan buenas en la palabra de Dios, sino que el diablo o la sociedad lo hace ver así. Amados hermanos, ir a la casa de Dios, ¿qué es para usted? Estar acá, ¿qué es para usted? Desde que se terminó el día sábado, ¿qué tiene usted en la mente el domingo? ¿Qué tiene usted en la mente? ¿Cuál es su actitud desde que termina el día sábado y empieza el domingo? Nosotros guardamos el domingo no como ritual, sino celebrar la resurrección. Jesús resucitó el día domingo, el primer día de la semana. ¿Sí? No guardamos el sábado porque Jesús es el verdadero reposo, Él lo dijo. ¿Sí? Amados, frente a ello encontramos, entrando a este pasaje, a este canto, en la cual David, como ese hermoso cantor de Israel, como dice el mismo la Biblia, cantor de Israel, y el canto y la alabanza es la llave en la cual Dios, de una manera u otra, ¿sí?, se goza. Dice Apocalipsis, a una de las iglesias tú tienes la llave de David, la alabanza, la adoración. Y la adoración no solamente es canto de estrofas, de letras, sino en nuestra vida. Lo encontramos en Jeremías 33. Y David compuso este canto para los peregrinos, porque todavía no estaba construido el templo. Estaba en este caso el tabernáculo, el altar de bronce, estaba de igual manera el arca de la alianza, que representaba la presencia de Dios, no quiere decir que era. Y encontramos que David hace esto y establece ahí en Jerusalén. Jerusalén geográficamente, ¿sí?, pertenecía a la tierra prometida, pero no había sido repartida específicamente, escuche, específicamente a ninguna de las 12 tribus. David le correspondió cuando fue nuevamente renovado como rey, como ungido, ¿sí? Atacó a los jebuseos. Jebuseos es una palabra que significa, que da un significado a aquellos que adoran
a un Dios, pero un Dios temporal, momentáneo, Jebuseos. Y estaba lleno de personas lisiadas, ciegas, paralíticas, bastante lisiadas. Pero eran una fortaleza. Hoy en día Jerusalén, para los que han ido y para los que han visto, está en una cumbre. ¿Sí? Y ellos, eso era una fortaleza. ¿Por qué era una fortaleza? Y todavía es. Porque cuando usted está en una parte alta, usted puede ver los enemigos. Tienen que ascender. Y usted está acá. Y ustedes acá solamente tienen que esperarlo para arrojarle piedra, arrojarle aceite caliente y cuantas cosas. Era una parte estratégica, militarmente, en ese tiempo y todavía hoy en día muchos ejércitos optan por construir en lugares como esos. Jerusalén era un lugar entonces que no había sido repartido. Ahora uno dice, ¿por qué David Dios lo llevó? Si bien él tomó esa decisión, Dios lo llevó a tomar esa decisión. En primer lugar, tenía que ser ubicado en un lugar donde si estaba en territorio de Judá, las otras tribus van a decir, nos toca ir a Judá. Si hubiera sido Isaacar, no, nos toca ir a donde la tribu de Isaacar. Si hubiera sido de Manasés, Efraín no. Y a veces la iglesia se sectuariza, se vuelve sectores. Hablaba ayer con algunos pastores que estuvieron viniendo acá a recibir la bendición del ministerio Samaritan, del siervo de Dios que ya está en la presencia de Dios, ¿no? Billy Graham. Ahora está Franklin Graham, su hijo, y conversaba muy amenamente con algunos. Eso quiere decir que no con otros no. Y es triste, ¿no? Y cuando los veía con una actitud como chocar, les decía qué triste cuando los pastores peleamos o tenemos diferencias por doctrinas generales en vez de fundamentarnos en las básicas, en las fundamentales. Y lo que nos diferencia es la manera como Dios quiere obrar en esa iglesia local. Y les decía, si Dios lo ha puesto a ser una iglesia evangelizadora, me gozo. Si usted es una obra en la cual van a hacer énfasis en los jóvenes y les van a dar recreación, diversión a través del evangelio, me gozo. Si usted va a hacer una iglesia misionera de abrir 8 obras al año, me gozo. Porque eso es bíblico. O sea, como cuerpo de Cristo, los que llamamos ministros, o sea, que cumplen una función, difícilmente o imposible, hermanos, bíblicamente, que usted vea a un pastor o a un líder que haga lo mismo que el otro. Le hago más claridad. Isaías, profeta, y Jeremías eran ambos profetas y no eran lo mismo. Amós, igualmente con Abdías, igualmente con Habacuc, y no eran lo mismo. Muchas veces por falta de madurez espiritual o por competir entre las iglesias, y el diablo no necesita entrar para hacernos chocar, desde afuera se burla y a veces está también en la obra estorbando y se burla de esos líderes que compiten entre ellos, no sabiendo de que Dios nos llamará a cuenta a los que nos mandó a hacer, lo que nos mandó a hacer. Por eso yo descanso en el Señor mientras esté haciendo lo que Él me mandó a hacer. Oro por los que están en esa actitud, distraídos, agotados y, con todo respeto, reventados, porque quieren hacer más de lo que Dios no les ha llamado, o han dejado de hacer de lo que Dios les ha mandado hacer por hacer lo que otro tenía que hacer. Y eso no es fácil. Y encontramos entonces, amados hermanos, que frente a ese contexto de lo que es iglesia, nos dice rápidamente en primera parte, y quiero preguntarle entonces, ¿con qué actitud vamos a la casa de Dios? Y cuando hablo de casa de Dios, me refiero a esta iglesia local. Me alegro por los amigos, por los hermanos, de igual manera que teníamos tiempo que no nos veíamos,
pero estamos unidos en Dios. Amén. Amén. ¿Sí? Estamos unidos en Dios. Entonces, ¿con qué actitud viene usted a la iglesia? Y quiero ser claro en esto. Vamos rápidamente a Hebreos capítulo 10, versículo 24, en la cual muchas veces nos recitan ese pasaje. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 nos da una respuesta a esa pregunta, pero también el salmista en el Salmo 122. Y dice de la siguiente manera, permítame leer para usted. Hebreos 10, versículos 24 y 25 dice así la maravillosa, poderosa palabra de Dios. Y considerámonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor. Usted viene aquí a eso. A estimularnos, decir, hermano, Dios te ama. Yo le amo, hermano. Siga, continúe. Siga, levántese. Y a las buenas obras. Ahora, esas buenas obras, ya de antemano, ya Dios las ha determinado. ¿Sí? Si usted se le acerca, si Dios lo pone a orar a alguno, incluso a mi persona, hágalo. El diablo no va a poner a orar ni a bendecir a otra persona. No. Ore por el hermano, hermana, te extrañé. Me alegra que hayas venido. Buenas obras. Y luego nos dice este pasaje que es el que desconectan. Desconectar es que lo sacan de su contexto. Como cuando usted la nevera la tiene funcionando y coge la enchufe y lo quita. ¿Qué pasa? ¿Sigue funcionando? No. Se apaga. Igualmente, cuando usted toma un versículo sin tener todo el panorama bíblico, puede hacer una doctrina errada. Dice el 25. No dejando de congregarnos, es decir, asistir a la iglesia, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La palabra día se refiere a la venida del Señor. Ahora, cuando dice ahí no quiere decir que vamos a estar en la iglesia para esperarla. No, el Señor puede estar usted en su trabajo y se va con Él. Va a estar con Él. Pero mire la respuesta que nos da aquí el Espíritu Santo a través del autor. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La palabra costumbre significa por repetición. Pastor, pero ahí nos está como exhortando. No, mire lo que dice la Escritura. Como algunos tienen por costumbre. Entonces, no dejen de congregarse repetidamente sacando excusas de no venir. Pero miren lo que también nos dice la Escritura. Tampoco venga a asistir a la iglesia por costumbre. En las religiones tradicionales nos enseñaron a asistir por tradición, por repetición, y repetíamos y llegamos allí. A veces sí nos dormíamos y todavía nos dormimos, ¿no? Y a veces nos pasaba eso. Y el que estaba ahí adelante, que ya muchos lo conocen, ¿no? Estaba ahí e íbamos. Y a veces pasábamos por el frente como pasando lista. Vea que yo vine. Aquí estoy. Sí vine. No, Dios sabe con qué motivo viniste. Entonces, no dejando de asistir a la iglesia repetidamente. ¿Sí? Dios conoce por qué no vinimos. Ya sea porque le dedicamos ese día para hacer iglesia con nuestra familia. Eso es hacer iglesia. A veces nos toca trabajar los domingos. Eso es hacer iglesia. Porque la Biblia dice que trabajamos no para el patrón solamente, sino para ¿quién? Para Dios. No para el ojo, sino para aquel que el cual le hacemos las cosas con excelencia. Para Él. Y damos testimonio que somos no buenos, sino mejores en lo que hacemos. Estamos ahí haciendo iglesia, testificando. Pero también no debemos asistir a la iglesia por costumbre. Entonces, Entonces, no asistir por costumbre, ¿qué significa? Entonces nos dice David, a nosotros que estamos aquí peregrinos, pasajeros, dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y luego dice el 2, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, con alegría.
con alegría. Ahora, esa alegría no es circunstancial. Circunstancial, ¿qué quiere decir? Que usted no quiere decir que no venga angustiado. No quiere decir que usted no venga peleado con la esposa, con el esposo, con la novia, con la hija, con el hijo. Y peor aún, si tuvo un disgusto y aparte de eso le hicieron el huevo tibio, pues no le gusta hacerlo, no gusta comerlo. ¿Ah? Y cuando estaba desayunando el chocolate, la aguapanela se la regó su hijo. ¿Ah? Eso no quiere decir tampoco que vamos a venir así. Lo que sí sabemos es que venimos angustiados, de pronto enojados, pero no vamos a salir de la misma manera. Por eso David decía, yo me alegré con los que me decían. No quiere decir que voy rabioso o siempre estoy alegre. No, él decía eso. Yo me alegré con los que me decían, ¿a la casa de quién? La casa donde usted está es casa también de Jehová. Amén. Amén. Casa de Dios. Dice la escritura, y no me voy a extender, vamos ahí, bien, casa de Dios. Por eso el salmista decía de esa manera. Ahora, hay unos apartes en la cual quiero resaltar, básicamente son tres. Y el primero es que la manera en la cual venimos es recordando, en este caso, que nuestra felicidad es saber que donde vamos, vamos a ser amados. Vamos a recibir amor. El ser humano sin Cristo es un mendigo de amor. De amor desde el punto de vista afectivo, pero principalmente de ese amor que es Dios. Y cuando usted llega a una iglesia en la cual está conformado por hijos e hijas de Dios, va a recibir amor. Nos decía Hebreos, pero también aquí el salmista se alegraba, era feliz, porque en ese Dios de amor hay personas que han nacido de nuevo, que reflejan ese amor. Usted le puede decir a una persona que la ama, pero si sus acciones son contrarias a esta, realmente no hay un amor, es un amor fingido, no auténtico. Que van a haber lugares de espiritualidad cristiana o no cristiana que pueden tener el rótulo de que Dios es amor, pero encontramos en la Biblia que Dios le habla a una iglesia local. He aquí que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Y quién es ese primer amor? Dios. Y a veces lo relacionamos con la vida activista, ¿no? De predicar, evangelizar. No, eso es llevar una vida de consagración, de dedicación. Ahora, si usted lo interpreta así y lo vive, vívalo. Pero en el contexto y en la interpretación es Dios, ese primero. Él dijo, amarás a Dios después de tu esposa. No. Amarás a Dios después de tu trabajo. No. Amarás a Dios sobre tu primer amor. Y el otro se resume, ¿no? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Amados hermanos, esa primera parte en la cual nos hace referencia a llegar a Jerusalén, a la casa de Dios, es lo mismo de llegar a su casa. Vivimos familias en la cual el padre, la madre saca excusas para no llegar a su casa por el ambiente tenso que se vive. En las casas y en los hogares cristianos se enfrenta eso, sí. En el cuerpo de Cristo, en la iglesia, enfrentamos eso, sí. Sí. Así como nos dice Romanos 12, 1 Corintios 12, que la iglesia es un cuerpo. Y como parte del cuerpo está valga la redundancia, está constituido por partes. Y esas partes son diferentes. ¿Cuántos de ustedes han tenido un calambre? Hubo una hermana ayer sábado en el grupo de oración que le dio un calambre.
momento nos ha dado un calambre. ¿Y qué hace si le dio el calambre en la mano derecha? En la mano izquierda se enoja, ¡ay, esta mano siempre le da calambre! No. La mano. Pero le da un calambre. La soba la que le dio el Claro, y esperamos que que está dormida. No, eso quiere decir, bueno, sí, algo así como dormida, es que no llegó oxígeno a esa parte del cuerpo y ocurrió eso, ¿no? Clínicamente, dicen los médicos, ¿no? Y ocurre eso también entre nosotros como iglesia, también en nuestras familias, ¿sí? Los líderes cristianos o no cristianos, los políticos, líderes también tienen sus dificultades. La diferencia está en quién es el Señor de esa iglesia. Si es el líder o es Cristo. Si es el líder o es Dios. Si es el papá, el líder de esa iglesia, hogar, es el líder, es el dueño de esa empresa, o la empresa es el dueño, que es Dios que te la confió. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Por eso nos dice ahí. La segunda parte nos dice: la iglesia y Jerusalén es un centro espiritual, ojo, y de gobierno. De gobierno. ¿Por qué digo la palabra gobierno? Porque la palabra aquí original es política. Pero sabemos que estamos en un ambiente político en Colombia. La palabra política viene del griego polis, ciudad, pero también equivale a gobierno, administrar el gobierno. Primero, un centro espiritual. ¿Sí? Un centro espiritual, porque Dios debe ser el centro, el más importante en tu vida, en tu hogar, en esta iglesia local, en Fusagasugá, en los departamentos, en Colombia, en cada área de este mundo. En primer lugar, porque de Jehová es la tierra su plenitud y todo lo que en él habita. Nosotros somos los que nos apropiamos de lo que no es nuestro. Amados, qué hermoso que Dios nos permita ensanchar este lugar, pero no se aferren. Gocémonos, disfrutemos de estas sillas, disfrutemos de estos espacios, y Dios nos ensanchará y nos dará recursos. Pero no nos aferremos demasiado a ellos, porque un día, sea hoy o sea cuando nos haya ensanchado, estaremos en ese Jerusalén, como nos dice Apocalipsis, Jerusalén espiritual allá en los cielos. Acá estamos transitorios. Disfrutemos esto. Qué cómodas sillas, qué lugar hermoso. Entonces, su casa, que es casa de Dios, su hogar, esta iglesia local, es un centro espiritual, porque el centro es Cristo. Se predica la palabra de Dios, se enseña, se adora a través de las alabanzas. Coloque alabanzas ahí en la emisora cristianas, sintonice, descargue a través de las redes sociales alabanza. Tenga ahí un santuario en su casa y en su vida y en este lugar. Pero también de gobierno, de política. Por política de gobierno y decisión, en la cual ahí se basa en la autoridad. Hay dos tipos de autoridad bíblicamente, y de esas se desprenden las otras. La primera autoridad es la que Dios dio a los miembros del hogar, de la familia. Y la otra es la autoridad social. Los cargos públicos, a nivel ejecutivo, el dueño de la empresa, su patrón, etc. Como miembros de una familia, cada uno tiene una autoridad. El padre, la madre tienen autoridad, pero los hijos también tienen una autoridad. Como hijos, dice la Biblia, deben honrar a padre y a madre. Los padres no ser ásperos con ellos, dice Efesios capítulo 6. Pero de igual manera, en esa autoridad en la cual se basa, no en el que grita más alto, ni zapatea más alto. ¿Se acuerdan cuando nos zapateaban a nosotros los abuelos? ¿Se acuerdan cuando a veces nos hablaban con los ojos? No. Autoridad viene de Dios, de lo que ando basado en esos principios
bíblicos e incluso éticos del buen vivir, y los vive. Autoridad. Y nos dice entonces que esta iglesia local es un centro espiritual porque se predica la verdad, la cual es Cristo y está en su palabra, que es la Biblia. Pero de igual manera hay un gobierno, una autoridad dada de Jesucristo a la iglesia. A la iglesia, Dios como parte, usted y yo de la iglesia nos llamó a gobernar. ¿Oramos por nuestros gobernantes? Sí, porque el Señor nos llamó a gobernar, a orar por los que están en eminencia para llevar una vida reposada y sosegada. Amados hermanos, frente a esto nos dice el versículo 3 y 5 sobre ello. Ahora, en la parte número 3, en la cual ya quiero concluir, dice que en ese versículo 6 al 9, permítamelo leerlo, 6 al 9, le habla a la casa de Dios y le habla a Jerusalén, y por tanto le habla a la iglesia local, a la iglesia hogar, sobre el futuro de nuestra generación, sobre nuestra generación. Y dice de la siguiente manera, y ahorita voy a estar haciendo la aplicación. Dice, pedid, versículos 6 al 9 de Salmo 122, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Amado hermano, amado amigo, lo que usted ha respondido hoy de venir alegre, gozoso a esta casa de Dios como lugar en la cual la iglesia, que es aquella en la cual está formado por los que han creído en el Señor, pero también esa iglesia, familia, hogar, nos dice que el Señor quiere que oremos, roguemos por ella, por la paz. Las familias y lo que el enemigo, circunstancias, Satanás va a querer robar, siempre es la paz. La Jerusalén histórica, la Jerusalén como ciudad, lo que más ha sufrido por muchas razones es la falta de paz. El saludo hebreo en Jerusalén es Shalom, la paz de Dios. La paz sea contigo. Y podemos hablar de una paz temporal, pero sabemos por qué David hablaba sobre ello. Hablaba sobre ello porque en esta misma Jerusalén se iba a establecer el trono de David, el cual Jesús iba a estar ahí ofreciendo su vida en justicia, pago de justicia para satisfacer la justicia divina. Se van a levantar muchos contra tu hogar. E incluso si tú te descuidas en tener esa relación con Dios, tú puedes ser ese instrumento de ser un obstáculo también para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo. Por eso la oración que nos dice pedir por la paz de nuestro hogar, de Fusagasugá, de Colombia, no es solamente para el presente. David hablaba para Salomón, hablaba para Roboán, hablaba para los nietos, bisnietos que iban a venir. Luego vemos en la historia de los reyes de Judá, a diferencia de los reyes de Israel, que la mayoría fueron una vida bastante opuesta a la voluntad de Dios. ¿Estás tú pidiendo por la paz en tu hogar? No hagas como el rey Ezequías, que cuando Dios le dijo, voy a disciplinarte por lo que has hecho, ¿sí? Y por lo que ha hecho Jerusalén, él dijo, bueno, ¿van a ser en mis tiempos?
Y el Señor le dijo, no, va a ser en los tiempos de tu generación. Y él dijo, qué alivio. Haciendo una aplicación. No haga eso. Y nos dice aquí la escritura, de igual manera, en el versículo 5 del capítulo 122, nos dice, el trono y gobierno es centrado en la justicia, como les decía. Dice, porque allá está la silla del juicio, los tronos de la casa de David. Jesús es el Rey de Reyes. Amén. Amén. Nosotros a veces hacemos interpretaciones arbitrarias, ¿no?, en nuestras limitaciones humanas. El Señor nunca ha perdido el control. El Señor Jesús siempre ha sido ese Rey de Reyes y Señor de Señores. El que perdió el control fue la humanidad. Dice que nosotros somos la corona de la creación y despojamos nosotros mismos cuando desobedecimos. Pero Cristo vino a decirle a Satanás, eso que le despojaste a la humanidad, yo me encarné, estuve humanamente también y fui obediente hasta la muerte de cruz. Y al morir y al resucitar te vencí. Dice la Biblia que le quitó toda autoridad y las llaves a la muerte. Ahora Él le dio esa autoridad a la iglesia. Iglesia, tienes una autoridad no solamente desde el punto de vista moral, de distinguir lo que es bueno o malo, sino de ser la conciencia de esta sociedad, de decirle a lo malo es malo y a lo bueno lo que es bueno. No solamente con palabras, sino con tu vida. Amados, nos dice la Escritura en Isaías 54, del 1 al 8. Y quiero que lo leamos a una sola voz. Isaías 54, a una sola voz. Y habla de Israel como pueblo, como estado, pero como pueblo de Dios. Nos habla del amor eterno de Jehová hacia Israel. Pero de igual manera nos habla a nosotros de la voluntad de Dios extensiva para todos. Como iglesia local, como familia, Dios quiere hablarte. Que no te quedes paralizada, paralizado en el 2021. Estamos en el 2022 y lo que Dios quiere hacer para usted, para la iglesia, para Fusagasugá, para estos años que siguen. A una sola voz, ¿ya todos lo tienen? Amén. Isaías 54, del 1 al 8, dice así la palabra de Dios. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Ha dicho Jehová, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, porque por un momento breve te abandoné,
pero te recogeré con grande misericordia. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. ¿Dijo quién? Jehová tu Redentor. Amén para la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, ir a la casa de Dios y a la ciudad de Dios nos lleva a gozarnos, alegrarnos. De igual manera, ir a la casa de Dios, ir a la ciudad de Dios, nos lleva a entender que es el centro espiritual, pero también de gobierno, que aprendemos a gobernar nuestro hogar, nuestra vida. Y por último, nos permite a entender que debemos pedir por la paz de nuestro hogar, pedir por la paz de nuestro país, pedir por la paz, porque el gobierno ya ha sido establecido, el cual es Cristo. Amén. Póngase de pie. Y lo que nos decía Isaías sobre ello, dice: cantad, alegraos, alégrese, poderoso Dios, Santo de Israel. Señor, tú eres el único verdadero Dios. Estamos aquí, Señor, no escapando de la realidad, no es un escapismo. Sabemos que tenemos problemas, pero sabemos con quién enfrentamos esas dificultades. Anteriormente corríamos, Señor, a diferentes lugares y personas. Ahora sabemos quién es nuestro oportuno socorro. Gracias porque podemos alegrarnos con los que de igual manera asisten a la iglesia local. Y como dice Hebreos, para edificarnos en amor y prepararnos para ese encuentro un día contigo. Gracias, Señor, porque nuestro hogar, en la cual tú eres el Señor, es la primera iglesia desde el punto de vista de responsabilidad familiar. Ayúdanos, Señor, que nuestros hijos, nuestras hijas, cada miembro se sienta contento de estar en ese hogar, en esa casa. Igualmente en la iglesia local. Que podamos, Señor, alentarnos los unos a los otros en amor, ayudándonos, apoyándonos, Señor. El hombre siempre busca, la mujer siempre busca el apoyo. Y cuando no la encuentra en su familia, la busca por fuera. El hombre busca el apoyo en otra persona cuando no ve la respuesta en su familia, y muchas veces prefiere estar fuera de la casa para evitar el me toca regresar. Qué triste porque tú, Jesús, en ti serían benditas todas las familias y las simientes de la tierra. Señor, que tú entres, Señor, no por la puerta trasera de esas casas, sino por la puerta principal, que es el corazón de cada uno de los que conforman estas familias. Que los papás sean los primeros, la mamá, los abuelos, decir: vamos a la casa de Dios, vamos a seguir gozándonos, alegrándonos, porque tú has estado con nosotros durante esta semana. En los momentos apremiantes tú has estado, en los momentos felices tú has estado. Tú dijiste que estarías con nosotros hasta el fin. Señor, te doy gracias por cada líder de esta iglesia, te doy gracias por cada miembro, te doy gracias por los hermanos y hermanas que nos acompañan, Señor, de otra iglesia y los que vendrán. Gracias por los que tú has de añadir, y que ellos puedan ser tocados con el amor que tú has derramado en nosotros para tocar sus vidas.
Te doy gracias por Fusagasugá. Te doy gracias por el departamento de Cundinamarca y por cada departamento, por Colombia. Señor, estamos llevando a cabo tiempos de expectativas. Sabemos, Señor, que Colombia está en tus manos, que la iglesia está en tus manos. Tú tienes el control, Señor, de nuestras vidas y nuestras familias. Te imploro, Señor, por nuestras generaciones, que haya esa paz, esa paz. Sabemos que va a haber desacuerdos, sabemos que va a haber choque. Pero primeramente, el príncipe, el primero que tiene lugar en la paz, el cual es Cristo, va a estar entronizado en nosotros. Guíanos, dirígenos y desbarata todo artificio de Satanás. Por Cristo te lo pido. Amén, amén y amén.